voy a mencionar lo siguiente. En el artículo 3, numeral 5, la Constitución Política de la República establece entre los deberes primordiales del Estado erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. En el artículo 23, numeral 20 de la Constitución Política de la República determina que el Estado reconocerá y garantizará el derecho a una calidad de vida que asegure, entre otros beneficios, agua potable, saneamiento ambiental, vivienda y otros servicios sociales necesarios a sus habitantes. Por eso se ha creado el famoso Ministerio de Desarrollo Urbano y la Vivienda, con unas secretarías, una de las cuales es la Subsecretaría de Vivienda. Y su misión dice desarrollar políticas, normas y acciones del sector vivienda dentro de un sistema nacional integrado, armónico, con interacciones de los sectores públicos, sociales y privados, orientados a satisfacer las necesidades de vivienda en general, dando énfasis a la población urbana y rural de bajos recursos. Uno de sus objetivos principales, promover la activa participación del sector privado en la construcción y financiamiento de viviendas de interés social. Esta Subsecretaría de Vivienda tiene como política, entre las cuales, el de impulsar asociaciones financieras de inversión nacional e internacional y de cooperación para la solución de problemas habitacionales. Esta Subsecretaría tiene como acciones estratégicas promover la participación de varios actores, sector público, privado, ONGs, que se involucren en las acciones que tomen las subsecretarías de vivienda. Y establece una serie de programas, de las cuales voy a mencionar algunos, que dice programas de construcción de vivienda rural, construcción de vivienda urbano marginal, construcción de viviendas para atender emergencias, vivienda del magisterio, viviendas urbanas, programas de incentivos de vivienda, de decreto 1269. Entonces, siendo la vivienda una necesidad básica desatendida que se presenta como un constante déficit, a la dificultad económica de adquirir una vivienda propia se han sumado otros factores que colocan a este sector en un permanente déficit. Una de ellas, la serie de dificultades surgidas de la migración interna que originó el asentamiento desordenado de grandes grupos humanos en la periferia de las grandes ciudades. En las elecciones del 2006, los candidatos presidenciales, Álvaro Noboa y el señor Rafael Correa, el economista, establecen ejes principales o centrales de su campaña, de los cuales dice que cada vivienda generará 3 puestos de trabajo directos y 2 indirectos por 90 días, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Competitividad. Entonces Correa aspira pues cuadruplicar el número de bonos, el bono de la vivienda, en donde se entregará alrededor de 12.000 por año y se podrá construir y mejorar alrededor de 48.000 casas cada 12 meses. Correa promete entonces que cada persona construirá su casa a su gusto bajo la planificación de organizaciones seccionales que definan el programa según los servicios básicos y la infraestructura indispensables. Este es un recuento de la problemática de la vivienda. En la historia del Ecuador, por lo menos, se puede establecer varios programas. Si recuerdo, Plan Techo y Empleo, hecho por el ingeniero León Febres Cordero, Borja en los programas Bandera, Sisto hace una modernización en el sistema de acceso a la vivienda, el PRE con un solo toque, Yamil Baguat con el bono a la vivienda y el Partido Sociedad Patriótica con el un solo toque número 2. Esto basado en el sistema de incentivos de vivienda urbana que se refiere a los bonos. Estos bonos, que son una ayuda económica del gobierno nacional que entrega a las familias como premio al esfuerzo para ahorrar, para adquirir, construir y mejorar su vivienda. Entonces, la fórmula ahorro, bono y crédito es lo que se establece. Con toda esta problemática habitacional que tenemos en este país, la empresa privada también se hace presente en vista de que el Midubi ya no es el constructor, sino que simplemente es un elemento que entrega los bonos que se necesitan para la construcción de viviendas. En el Guayas, el último plan de vivienda que construyó el gobierno a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda fue el Recreo, en Durán,
y ahora el Estado solo entrega estos bonos con escasos recursos, cuyos valores varían en el campo y la ciudad. Así es que con este panorama tenemos pues la presencia del ingeniero José Maquiavelo Almeida, ex ministro de Obras Públicas. El ingeniero Maquiavelo es un profesor de nuestra facultad, como también lo ha sido con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aparte de eso, maneja varias empresas relacionadas con el sector de la construcción y ha asistido a congresos, conferencias y simposios a nivel mundial, y una de sus publicaciones importantes, que la hizo en el año 1991, titulado Vivienda, un problema con solución, a la cual entiendo que nos haremos referencia referente a su exposición como conferencista. Fue condecorado al mérito otorgado por el gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano. Tiene un reconocimiento de la Cámara de la Construcción, de la Junta Cívica, del Rotary Club, de la Cámara de Construcción de Quito. Tiene reconocimientos y condecoraciones de 76 cantones del Ecuador, mientras fue ministro de Obras Públicas, y es un destacado constructor reconocido por la Cámara de la Construcción en el año 95 y 96, vicepresidente de la Cámara de la Construcción del 92 al 94, su director del 84 al 96, y para nuestra Facultad de Arquitectura es un orgullo tenerlo como profesor de nuestra facultad, y también es un benefactor del impuesto a la renta para esta universidad. Con ustedes dejo al ingeniero José Maquiavelo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas noches. En realidad, lo que vamos a revisar hoy en la noche es información que ha sido recopilada durante algo más de 30 años. Información estadística. Aquí no hay elementos subjetivos y no estamos dejando prácticamente ningún espacio para la imaginación. Son cifras, es información estadística que nos revelan políticas de diferentes tipos de gobierno que hemos tenido en el país, que están reflejando la capacidad adquisitiva del trabajador, del hombre pobre, del hombre de la clase media para poder acceder a vivienda, y que en definitiva nos permiten llegar a las conclusiones que vamos a llegar y que ojalá las compartamos. Y aquí hay un primer elemento que es importantísimo, hablar de sostenibilidad. Cualquier política habitacional, vial, financiera, en este país lamentablemente no se le ha dado el carácter de sostenible, y eso es vital para establecer cualquier política en el país. El título es Política Habitacional Sostenible, Objetivo Nacional, y hemos tomado en cuenta el año de la dolarización, el 2000, para hacer un paréntesis. Hablo de pre y post-dolarización. Cuando hablo de post-dolarización no significa que vamos a tener un proceso después de la dolarización, simplemente estamos fijando como fecha el 2000 y estamos estableciendo parámetros comparativos antes del año 2000 y después del año 2000. Un par de conceptos. Creo que el hecho de que un país sea pobre o un grupo social sea pobre no significa que no tengamos la posibilidad de darle vivienda o venderle una vivienda, para hablar en términos comerciales. Creo que el problema no es la pobreza en sí, el problema es el empobrecimiento, y eso depende de políticas de Estado. La pobreza es una circunstancia, un hecho que en un momento dado se puede producir por una serie de razones, entre otros fenómenos de la naturaleza, por ejemplo. El fenómeno del Niño empobrece a la población de la costa ecuatoriana. Los terremotos o las erupciones volcánicas pueden empobrecer a un sector de la serranía, etcétera, etcétera. Pero el problema es el empobrecimiento, o sea, que la población cada vez tenga menos capacidad adquisitiva, y eso es un problema referido a vivienda.